Bendecido anochecer, estimados hermanos, estimados amigos. Que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo llene su corazón a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades. Nuestro Dios es grande, maravilloso y extraordinario. Él ha estado siempre conmigo por el espacio de 47 años casi. Es maravilloso porque es lo mejor que he podido vivir y disfrutar en esta vida. Conocer a Cristo, sentir a Cristo, porque esta persona que usted ve aquí nació en un lugar católico y desde niño pues aprendí a adorar, a venerar, a aclamar a los ídolos. No son imágenes, sino que ídolos, los muñecos de yeso. Cuando tenía ahí como por los 15, 16 años, entonces entré a lo que se conoce como el Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, una religión de esas muchas que aparecen en la India, y mi vida era así. A la edad, antes de los 20 años, yo deseaba tener 100 y llegar al día final de mi vida y decir, bueno, ya, esto se acabó, esta tortura se acabó. Adquirí un problema en mi cerebro. Era un temor tan profundo, un temor incomparable, indescriptible. Le tenía miedo a todo y sin embargo el pecado me llevaba a caminar por esas calles oscuras. Caminé en mi país por esas calles oscuras, viendo todo tipo de maldad del humano, toda cosa horrible que en una calle sin Dios, sin esperanza puede. Y todo lo hacía porque necesitaba en mi corazón salir de esta angustia, traer tal vez una idea nueva o una emoción nueva a mi corazón, pero nunca llegó hasta ese día en que cumplí mis 20 años. Alguien me habló de Jesucristo, del Cristo que yo había conocido desde la niñez, pero ese era un Cristo hecho de madera, un Cristo imaginario que no se movía, no hablaba, no hacía nada. Pero lo maravilloso es en este Evangelio glorioso, y se lo digo con todo el corazón, no solamente es que creemos y disfrutamos esta creencia, la vivimos, sino que el Espíritu de Dios es real. Es más real que el sol que nos alumbra, es más real que nuestra vida, es más real de lo que vemos o nos imaginamos. El Espíritu de Dios descendió ahí aproximadamente a las 3 semanas de yo haber conocido al Señor. Descendió y créame lo que han pasado casi 47 años y he tratado siempre en mis predicaciones, en mis 25 años como pastor, he tratado de explicar a la gente esa experiencia, pero no puedo explicarla porque es algo sobrenatural, es algo como lo que el apóstol Pablo dice después de la experiencia que él tuvo al subir a los cielos y mirar la gloria y la majestad de Dios Todopoderoso. Dijo, es lo que ojo no vio, el oído no escuchó, ni ha subido en el corazón del hombre. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. Allí arriba de esas nubes, arriba de esos cielos, hay algo que el humano no lo puede describir, no lo puede entender, no lo puede explicar, porque es sobrenatural, es grande, es el dominio absoluto de ese universo, sentado en aquel trono de majestad, gobernando todo el universo. No hay partícula en el universo que no la pueda gobernar el Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo y eterno nombre. Por eso nosotros estamos aquí, no solamente habiendo vivido una experiencia, sino disfrutando la vejez, agradeciéndole a Dios por los años vividos, por la oportunidad de servirle, por la oportunidad de hablar la gloria de su nombre y la gloria de su palabra, sino que también tratando de que otros vengan a este conocimiento maravilloso. Esto no se llama religión, esto no se llama un cambio de fe, esto no se llama una vida religiosa, no, es una vida maravillosa. Es una vida donde usted renuncia a sus derechos, esos derechos que nos damos los humanos sin corrección, ¿sí? El derecho a pecar, a hacer todo lo que nos imaginemos y más allá de lo que nos imaginemos, todos esos derechos venimos y se los concedemos a Dios y Él comienza a hacer maravillas en nuestra vida. Maravilloso es nuestro gran Dios. Quiero hablar de 3 consejos maravillosos esta noche.
3 consejos que han servido para mi vida y yo quiero regalárselo a usted, que pueda usted alcanzar un grado de madurez espiritual, avanzar un poco más en este conocimiento del Señor. Y quiero hablarle del número 1, que es uno de los más importantes que tenemos acá. El número 1 es siempre mirar a Jesús. Siempre mire a Jesús. Cuando su corazón esté falto de perdón, ¿sí? Cuando usted sienta que no puede perdonar por la ofensa, el daño, la herida que alguien le abrió, mire a Jesús. Mire a Jesús. ¿Cómo lo va a ver? Bueno, no lo puede ver literal, pero lo puede ver a través de la palabra. En primer lugar, cuando nosotros estamos con nuestro corazón incapaz de perdonar, miremos el sacrificio de Cristo. Allí Él, colgado de aquella cruz, crucificado en esa cruz, avergonzado por sus criaturas que lo llevaron a la crucifixión, y estando en la capacidad de Jesús de poder enviar un juicio y castigar terriblemente a los que lo estaban quitándole la vida, Jesús pronuncia una de esas 7 palabras maravillosas, extraordinarias, divinas, sobrenatural, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al tratar de entender esa expresión en un estado como se encontraba Jesús, nosotros podemos ver que esas palabras están llenas de amor y de misericordia. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que antes de la ira es la misericordia, ¿sí? Dios pone su misericordia antes de derramar un juicio. Cuando los pueblos o los individuos reciben un castigo, es porque Dios a través de los años les ha estado esperando, les ha estado brindando su mano, les ha estado brindando su apoyo, los ha estado llamando, y cuando al final estos seres humanos o estos pueblos no quieren nada de Dios, entonces cuando viene el castigo. Es cuando viene el castigo, y por ello es que tenemos tanta crisis dentro de nuestro mundo, dentro de este pequeño planeta llamado Tierra. Aquí suceden las cosas más inimaginables. Considero que ni en lo más profundo del universo suceden cosas como las que suceden aquí. Y una de esas cosas terribles que nos hace matarnos, destruirnos, hasta el punto de lo más inimaginable, es el odio. El odio, ese odio. Nosotros lo hemos podido ver acá en un video cuando Benjamin Netanyahu entra al edificio de las Naciones Unidas. Sí. Y comienzan a levantarse esos animalitos de la creación, comienzan a levantarse, a irse como una señal de repudio al pueblo de Israel. ¿Sí? Cada una de estas naciones va a tener un castigo. Cada una de estas naciones, cada una de esas personas que publican odio, vomitan odio en contra de Israel. Y la primera acusación que esta gente hace es que Israel es un crimen de guerra, genocidas, asesinos, así los tratan. Pero ¿acaso ustedes, bola de ignorantes, no pueden analizar la historia? ¿No pueden ver la historia? ¿Quién de ustedes, si hubiera estado vivo o joven en esa época, por qué no levantaron su voz y dijeron, wow, ¿y por qué los alemanes están matando a los judíos? ¿Quién intervino? Nadie, ni Estados Unidos, ni ningún país. Allí los judíos prácticamente estaban al dominio y al control total de Hitler. ¿Sí? ¿Quién estaba detrás? La Iglesia Católica. ¿Cuándo la Iglesia Católica levantó una mano, un dedo para señalar como crimen de guerra a los nazis? Nunca, jamás. Por el contrario, cuando este poderío diabólico de estos líderes se disolvió, la Iglesia Católica les dio pasaportes, les cambió nombre, y muchos de ellos vinieron a vivir a Sudamérica, a Argentina, a todos los países de Sudamérica, de Centroamérica. Fueron muchos saliendo para no ser capturados, para no llevarlos a un juicio. Algunos de ellos cayeron en juicio y fueron quitados de esta vida. Pero muchos huyeron con salvoconductos,
con mentiras de la Iglesia Católica. Todo ha sido una porquería de mentira y de engaño que la religión ha hecho. Entonces, nosotros estamos en el día de hoy acá, en este planeta todavía. Y nosotros no podemos cambiar el corazón así, como un soplo, y darle una nueva imagen o darle una nueva idea. No, el corazón se inclina hacia el mal, hacia el pecado, y uno de esos pecados es el odio. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice algo, aquí está comprobado en estas páginas, en estas redes sociales, cómo se vomita el odio, ¿sí? Cómo lanzamos insultos de odio, ¿sí? A aquellos que tal vez nos critican o que tal vez nos señalan. Bueno, sobre todo a los que tienen un mal testimonio, a los que predican cosas que no son de Dios, pero sin embargo se enojan. Usted tiene este señor Rafael Ramírez, creo que se llama, creo que es costarricense. Un día de estos lo miro en un video, insultando con palabras vulgares a aquellos que lo critican y lo censuran. ¿Por qué lo critican y lo censuran? Por su vocabulario, por sus vulgaridades que él dice desde el púlpito, por todas las mentiras que él vomita desde su corazón en el púlpito. Pero hay gente que le sigue, hay gente que lo aprecia, hay gente que lo venera, hay gente que lo defiende. En realidad, el odio es el pan de cada día. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros una visión poderosa de cómo se sana el corazón? Cuando miramos a Jesús, perdonando a sus verdugos. Hubo un hombre que aprendió perfectamente lo que significa perdonar a pesar del dolor. Fue Esteban. Sí. Le tiraron y le dieron de pedradas hasta quitarle su existencia. Y que dijo, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Perdonaron. Sí. Esto es importante entenderlo, porque es la única manera como vamos a poder brindar perdón a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que hicieron en un momento de nuestra historia un daño profundo y que todavía hay consecuencias, hay raíces allí, hay recuerdos que no se pueden olvidar. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Fíjese, esta experiencia que yo viví, mientras yo pastoreaba, yo recibía un grupo de personas de entre 8 y 10 personas. Entre ellos venía un muchacho joven, bastante simpático, que era el que venía comandando. Hasta ese momento yo no me daba cuenta cómo y de dónde venía este grupo, pero conforme transcurrieron los días me di cuenta que era de una división de una iglesia. Y con el transcurrir de los días me di cuenta que este muchacho era el que había promovido la división de esta iglesia. Esta iglesia que él había dividido era la primera iglesia, pero luego él mismo patrocinó y formó otra iglesia, puso a un muchacho de los que se habían ido con él para que pastoreara, y también a los 3 años la dividió la iglesia. Entonces viene este grupito acá con nosotros y el muchacho hace lo mismo conmigo. Pasado un tiempo, divide nuestra congregación. Tenía un atractivo, tenía un gran atractivo el muchacho. No estoy hablando de atractivo físico, sino lo que le llamamos así cotorreo, ¿sí? Y naturalmente había gente que, voy a decirlo para la gloria de Dios, eran hijos míos en la fe. Yo los había conquistado para el Señor. Algunos de ellos venían fracasados en sus matrimonios, sus trabajos y todo, y Dios me dio la capacidad de poderles ayudar y me sentía bendecido por eso. Pero en ese momento de la división ellos le hicieron más caso a él, se inclinaron a él y se fueron con él, y por allá fueron a formar una iglesia, y por cierto que le pusieron ágape, amor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vino a suceder? Vino a suceder que pasado un tiempo el muchacho muere de un infarto al corazón, un hombre joven. Tenía hijos entrando a la adolescencia, una hembra y un varón entrando a la adolescencia. Mi corazón quiso decir, bueno, aquí Dios te pagó, ya te paró en el camino por todo el daño que has hecho, porque no solamente me hirió a mí, hirió a 2 pastores más. Sí, porque una división, cuando alguien se lleva un grupo de gente de una iglesia, hiere al pastor que está allí, al hombre que está allí. Y esto es un terrible pecado ante los ojos de Dios. Entonces, él muere y mi corazón, mi carne me quiso decir, ya ves. ¿Ya? Pero al contrario, yo dije, no puede ser
que mi corazón se vaya a exaltar en algo que ya no me puede responder. No. Pausé mi corazón. Pero una noche, mientras yo estaba durmiendo, tuve un sueño y lo recuerdo como si hace unos segundos lo hubiera tenido. Y recuerdo que el muchacho estaba parado frente a un árbol inmenso, pero un árbol inmenso, llegaba hasta las nubes el árbol. Y él corría y saltaba cuando llegaba cerca del árbol, y saltaba y volvía a caer a la tierra. Entonces me acerqué yo y le pregunté, le digo, ¿qué trata de hacer, hermano? Y me dijo, es que trato de llegar a la cúspide del árbol porque ahí está el cielo, me dijo. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no lo ha logrado? Y entonces vino él y me habló en el sueño y me dijo, porque usted no me ha perdonado. Entonces yo me quedé así y le dije yo, sí, lo perdono, no hay ningún problema, lo perdono delante de Dios. Entonces él retrocedió y una vez más hace el intento y corre, salta y logró llegar a la cúspide del árbol. Ahí se perdió en las nubes del cielo. Yo me levanté confundido, admirado del sueño y dije, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Yo no le puedo decir, hacerle una nueva doctrina y decirle, bueno, en el sueño pues yo lo perdoné y todo. No, pero algo significativo había en este sueño. Ya sea que yo me perdoné a mí mismo, tal vez por algo que tal vez yo no había hecho, pero me puse delante de Dios, o si allí la amplitud de la misericordia de Dios, que yo no la puedo cuestionar, pues digamos a través del sueño le brindé un perdón. No es una doctrina, se lo explico, ¿verdad? Pero naturalmente algo significativo fue este sueño, ¿verdad? Él murió bastante joven y realmente eso me impresionó y dije, no, uno tiene que aprender a perdonar. Y cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros no tenemos ningún obstáculo para caminar en el camino. Yo cuando comencé la vida cristiana, pues era un muchacho de 20 y tantos, 20 años con meses, ya cerca de los 21. Y lo primero que yo vi fue un tremendo desastre dentro de mi congregación. Pero un desastre, un desastre. Allí no parecían seguidores de Jesús, sino seguidores de Satanás. Todos tenían un récord increíble de bandidos. Naturalmente estaban con una Biblia y se predicaba y gloria a Dios y todo, y se cantaba y todo, pero tomé en ese momento un pensamiento y dije, no, allá afuera, y señalé el mundo, allá afuera la gente es más honesta, entonces mejor me voy. Pero es aquí donde el poder de Dios trabaja. Entonces Dios me enseñó al corazón, y me lo enseñó a través de la palabra, según Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces Dios me dio a entender que yo debía mirarlo a Él, solo a Él, obedecerlo a Él, oírlo a Él, y así podía obtener paz en mi corazón, seguridad en mi caminar. Y aquí he estado casi 47 años, porque Dios me ha enseñado ese método maravilloso de mirar a Jesús cuando algo viene en contra mía. Mirar a Jesús en nuestro diario caminar es lo más importante para la vida de un cristiano, porque muchos entorpecen su caminar porque se detienen a ver los defectos del humano, a mirar al hombre imperfecto o a creerle al hombre imperfecto antes que a Dios. Ese es el número uno. Poner los ojos en Jesús. No deje de mirar a Jesús. Número dos, no deje que nadie cambie su manera de pensar. Siendo Jesús el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra paz, el centro de nuestra esperanza final. Viene el número 2 que dice, no deje que nadie lo mueva de pensar. Y hay un poderoso versículo de la Escritura que dice, no se dejen mover del modo de pensar, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:2. No se dejen mover. Y el grave problema que tenemos los seres humanos es que nos encantamos del otro ser humano. Yo no digo que no lo amemos y que no lo respetemos. ¿Cómo no? Pero tenemos que aprender a discernir. ¿Y cuántos de ustedes que están dentro de congregaciones miran a su líder
viviendo una vida no cristiana, hablando cosas que no son cristianas, ¿sí? Y viviendo en una actitud que verdaderamente desafía la palabra de Dios. Los miramos llenos de embusteros, embusteros de su corazón, vanagloriosos, soberbios, hombres que no consideran que haya en este mundo alguien que les pueda dar un consejo. Son irreprensibles según ellos. Son santos según ellos. Y lo maravilloso dentro de la vida cristiana es que cada día vamos aprendiendo. Según la Escritura, según un proverbio que dice que la sabiduría clama en las calles y da su voz en las plazas. Yo puedo entender que ese versículo me está diciendo que todo lo que me rodea, tengo que aprender lo bueno de todo lo que estoy viendo. Si miro el fracaso de alguien, digo, este se fue por este camino y no debo de caminar yo por allí. Si alguien fracasó o se metió en otro punto equivocado, yo no tengo que hacer eso. Y darme cuenta por lo que está sucediendo que puedo aprender a ser más sabio cada día, más inteligente, más precavido cada día. Si hay algo que Satanás hace es engañarnos. Dice la Biblia que él es el padre de la mentira. Y el problema que nosotros tenemos es que nosotros nos emocionamos y nos enamoramos muchas veces del carisma de los predicadores, del léxico que ellos tienen, ¿sí? Y comenzamos a seguirlos y comenzamos a absorber sus enseñanzas. Y entonces sucede lo que dice el apóstol Pablo. Ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu se dejen mover. O sea, mire estos tres puntos que menciona Pablo. Carta, ¿sí? Espíritu, ni por palabra. No se dejen mover. Y esto sucede cuando nosotros le hemos dado la importancia a la palabra de Dios. La hemos honrado. La hablamos. La deseamos en nuestro corazón. La anhelamos. La veneramos, la exaltamos. Le preguntan un día a Dante Gebel, una periodista, le dice, oiga pastor, ¿y usted por qué no toma como referencia la Biblia cuando va a predicar? Y él dice, no, porque sería idolatrar la Biblia. Yo tomo como referencia a Dios. Pero, ¿cómo hemos llegado a conocer a Dios? Si no es a través de su palabra, ¿sí? Porque si lo miramos por la naturaleza, ahí está Dios, pero el hombre no lo acepta de esa forma. El hombre dice que la naturaleza llegó a existir por casualidad, por eventos fortuitos, ¿no? La palabra nos indica quién es Dios. La palabra es como una luz que ilumina la oscuridad. Eso lo mismo lo dice el apóstol, el salmista David. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la palabra de Dios es como una lámpara que usted lleva en su mano. Le va iluminando el camino correcto por donde debe usted caminar. Si no tiene esa luz, que es la palabra de Dios, que sucede, tropieza, cae, y entonces usted viene a ser esclavo del mismo diablo. ¿Sí? Usted tiene los casos frente a usted. Posiblemente muchos de ustedes no han leído o no les ha interesado, pero le voy a traer el más reciente. El más reciente. Usted tiene el líder número 1 de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón. Así se llama este hombre, Naasón Joaquín. Este gordito que caminaba por allí levantando las manos como todo un dios, y las multitudes bien pulcras, vestidos de blanco, con mantelina, le seguían, le adoraban, le veneraban y todo. Pero ¿quién era Naasón? La justicia americana no va a venir este líder nos cae mal, vamos a formarle un revoltijo para meterlo a la cárcel así porque lo odiamos. No, todo está allí. Hay testigos, hay testimonios, hay videos, hay grandes propiedades, millonarias propiedades, los lujos que el individuo se daba, las mujeres que conseguían a las doncellas para que él las disfrutara, etcétera, etcétera. Está todo allí. Despierten, gentes. Vuelvan a la verdad. Ustedes están camino al mismo infierno y todavía siguen creyendo en su líder espiritual. Así fue el fundador. Se cambió nombre para que la gente ya no creyera que se llamaba Joaquín, sino Aarón, el profeta Aarón. Y estos están peor que los musulmanes, que tienen que una vez por lo menos en un año, aunque vayan comiéndose las uñas, y no comida, sino las uñas, tienen que ir a la mezquita. Allá
a donde supuestamente se elevó el profeta y se fue a ver la roca, etcétera, etcétera. Entonces muchos de estos seguidores de la luz del mundo hacen el peregrinaje de cualquier parte del mundo para ir hasta Guadalajara, Jalisco, allá México, e ir a venerar la tumba de Samuel Aarón, del gran profeta que fundó la gran organización. Miren, aquí hay dos puntos importantes. Número uno, no podemos decir que un hombre es de Dios porque fundó una gran organización que ahora abarca 20,000, 50,000, 100,000 personas. 20,000, 50,000 personas. No podemos decir que es un siervo de Dios. Porque usted tiene, por ejemplo, este líder que le estoy mencionando, tiene usted a este hombre que fundó la iglesia satánica en San Francisco, Anton LaVey. ¿Sí? Dicen que un día llegó un hombre y le dijo, pastor, a Anton LaVey, quiero congregarme en su iglesia porque yo quiero aprender a ser más malo. ¿Y sabe qué le dijo Anton LaVey? No, no te puedo recibir. Imagínese hasta dónde era de ético este hombre. Y haciendo el mal, porque sus enseñanzas han corrompido a esta nación. Sus enseñanzas han corrompido generaciones enteras. Yo personalmente conozco a la primera hija, la primogénita de Anton LaVey. Su sobrenombre es China, y creo que así se llama ella, China. Usted va allí al Paseo Hollywood y ahí está. Hell House se llama su negocio. Vende cosas, solo cosas que tienen que ver con el diablo, que tienen que ver con el infierno, la Biblia satánica, todo, ella tiene todo eso. Y toda aquella gente va y la ha hecho millonaria a la muchacha comprándole los artículos ahí. ¿Sí? Entonces, mire, el daño han entrado a las escuelas de los Estados Unidos y han prácticamente capturado el corazón de esta nación, los satánicos. Entonces podemos decir que porque Anton LaVey ha conquistado la mitad de los Estados Unidos es un siervo de Dios. No, no. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer, no por el fruto de una congregación abundante donde hayan 20,000, 50,000 como la iglesia de Joel Austin, no, sino porque se vea el fruto que llevan dentro, ¿sí? Si llevan el fruto de la avaricia, van a ser mercadería de usted como miembro. Eso lo dice el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice que por causa de la avaricia van a ser mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo no le puedo venir a decir a la gente, oh, Dios va a abrir fui a predicar a México y Dios me habló que iba a abrir las 4 dimensiones, las 4 puertas, ¿sí? Una es la de la salvación y otra es la de la prosperidad económica. Yo no puedo irle a decir a la gente así, porque voy a poner un mensaje equivocado en sus corazones. Y la gente, en vez de mirar a Cristo, va a mirar la fortuna que pueden obtener al venir al camino del Evangelio. ¿Sí? Guillermo Maldonado, la pobreza no es pecado. La pobreza no hiede. Los hombres de Dios que vivieron en pobreza nos bendijeron. Están como héroes en el libro de Hebreos capítulo 11 y del verso 36 en adelante. Dice que estaban pobres, desnudos, hambrientos, sedientos, perseguidos, eran muertos a filo de espada, etcétera, etcétera. Pero hay una porción más abajo que dice, el mundo no era digno de ellos. Y otra porción dice, Dios no se avergonzaba de ser su Dios. Esto es maravilloso y extraordinario, porque este Dios todopoderoso nunca discriminó. Nunca miró que porque este tenía menos, no lo acepto, y porque aquel tenía más, sí lo acepto. No es el Dios de la Biblia ese. Tampoco nos mandó Dios a predicar prosperidad. Tampoco Dios me mandó a predicar vanidad. Sí, como la señora Laura Zapata, la esposa de este cantante, vanidoso, orgulloso y soberbio también. Esta señora va a Argentina a dar una conferencia, se cree que es una conferencia evangélica, pero no es una conferencia evangélica. Va a enseñarle a las mujeres cómo embellecerse, cómo pintarse los labios, los ojos y hacerse todo el maquillaje que se hacía Jezabel. ¿Cuál mensaje de Cristo es ese? ¿Dónde dejamos el mensaje de la cruz? Quiero recordarle a todos ustedes, vanidosos y soberbios, que el mensaje que la iglesia primitiva predicó durante toda su existencia fue Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, Jesucristo ascendió a los cielos.
Ese mensaje cambiaba el corazón, cambiaba la mente. Hoy le hemos dado a la gente cómo ser más vanidoso, cómo ser más próspero económicamente. Hoy le enseñamos a la gente, aún dentro de nuestras congregaciones, cómo hablar lenguas, hable lengua, cómo profetizar. Parece que nosotros aceptamos toda la basura que el diablo un día le quiso dar a Jesús allá en el monte de la tentación. ¿Y qué vino a suceder? Jesús rechazó toda esa basura, porque sabía perfectamente que eso no era de Dios. La Escritura dice que no amemos al mundo, porque el que ama al mundo no ha conocido a Dios. El mundo está lleno de sistemas corrompidos, manipulados, manejados por los poderes del mal. No podemos confiar en la política, no podemos confiar en la religiosidad, no podemos confiar en las palabras de los predicadores. Tenemos que hacer un análisis, y eso solamente puede hacerse cuando la palabra de Dios domina, gobierna nuestro corazón, cuando la palabra de Dios es excelente en nuestra vida y podemos saber si nos están hablando de Dios. Los hermanos de Bitinia no se comían, como dicen, la tortilla con sal, no. Dice la Biblia que escudriñaban cada día, eran nobles, o sea, llenos de amor, de misericordia, de compasión, pero cada día escudriñaban la Escritura para ver si lo que les decían era verdad. Tenemos un ataque diabólico en nuestros medios. Satanás ha corrompido la mente de hombres y mujeres dentro de las iglesias, dentro de los púlpitos. Usted tiene mujeres que por lucir bien ante las cámaras se han mandado a ampliar los bustos, se han mandado a ampliar los glúteos, se han mandado a jalar las arrugas para atrás y todo. No es una crítica, es una verdad. Y todo porque la vanidad que va en el corazón femenino, las hormonas, ¿verdad? Quieren hacerme ver bien. No, no entienden la palabra de Dios, no la comprenden, porque la palabra de Dios dice que Dios habita con los humildes, con aquellos que la presunción la han hecho de lado, con aquellos que quitaron la vanidad de sus corazones y la tiraron a la basura, con aquellos que no se elevaron por lo que sabían, por lo que conocían. Pablo mismo lo logró entender. Pablo dice en una porción, si quisiera gloriarme, da a entender que estaría en lo correcto. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Una eminencia. Ahora, ¿quién es Pablo? Ahora no es eminencia, ahora es un siervo, es un esclavo de Cristo, con una revelación, con una experiencia de Dios tan profunda que fue llevado al tercer cielo para que viera la gloria de Cristo. ¿Sí? Por eso él dice claramente, yo ya no vivo yo, ya no vive ese hombre natural que vive para complacerse y para exaltarse por medio de las otras personas que vienen y lo alaban. Ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, dice Pablo, lo vivo también para la gloria de Cristo. Esas palabras deberían de ser penetrantes en nuestro ser y no jactarnos porque hemos estudiado en ISUM, porque hemos estudiado en Azusa Pacific, porque hemos ido al college cristiano evangélico. Dios eterno, mire este predicador, pasó por las oficinas de los pastores que usted se los puedo nombrar con nombre y apellido. Y lo primero que me decían era, no, es que me acabo de graduar de doctor en teología, o llevé a un predicadorcito de mi mismo país, lo paré en el púlpito para que nos predicara y nos predicó como 10 veces el título que había sacado, doctorado en divinidades. Doctorado en divinidades, ahora soy doctor en divinidades. Yo dije, ¿en qué nos vino a bendecir? ¿En qué nos vino a llenar de Dios? En nada. Porque el ego humano, el orgullo humano se interpone para que el poder de Dios y la gloria de Dios controle nuestra vida. Es lamentable, pero esta es la verdad que vivimos en nuestro momento. No deje que nadie le mueva de su forma de pensar, de esa forma en la que Cristo lo llamó, esa forma que Cristo le enseñó. Y número 3, dice, ame a Jesús con todo su corazón. El primer mandamiento es ese, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Lo amarás sobre todas las cosas. Cuando usted ama a Dios, no hay lugar en el corazón ni para el yo, ni para las insinuaciones de Satanás. Su mente está protegida, su espíritu está protegido, su alma está protegida. ¿Sí? Y se cumple lo que dice el salmista en el capítulo 23. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está allí. ¿Sí?
yo siempre pienso en lo que es este momento que va a venir sobre la tierra. Ya lo tenemos, porque la apostasía es una realidad, ya no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. No podemos hacernos indiferentes ante la apostasía. En cualquier lugar que entremos religioso hay apostasía. Apostasía hasta decir ya no. Miramos a nuestros predicadores que una vez posiblemente fueron excelentes, ahora están vendidos al placer, a la economía, ¿sí? A la avaricia. Tenemos este pastor que ha venido de Colombia juntamente con su mujer, ¿sí? Quiero 30 personas que aporten $1,000 cada uno, porque quiere irse de aquí de los Estados Unidos, donde anda haciendo gira, quiere irse con una maleta de dinero para Colombia. Y lamentablemente su esposa no da un buen testimonio que sea una mujer de Dios, con un corte que parece hombre, y lo voy a decir claramente, parece como que fuera un hombre, ¿sí? Una mujer transformada en hombre, que es abominación a Dios, con pantalones de hombre, con ropa de hombre, zapatos de hombre. Creo que realmente mejor no puede hablar, cuando verdaderamente la escritura es correcta. La escritura es tan correcta cuando nos enseña que nuestra manera de conducirnos es importante, no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos de la gente que nos mira y nos escucha. Esto es importantísimo. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, dice Apocalipsis 12:11, ellos fueron estos hombres y mujeres, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio que tenían. Sí, qué maravilloso, ¿no? No amaron sus vidas y llegaron hasta sufrir la muerte por causa, número 1, del amor que tenían por Cristo, y número 2, el amor que tenían por la palabra de Cristo. Era maravilloso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recorrido. Número 1, mire siempre a Jesús, no lo pierda de vista. Número 2, no deje que nadie lo mueva de su manera de pensar. Y número 3, dice que ame a Jesús, a Dios, con todo su corazón. Ahí está. Es un combo completo en el cual estamos protegidos, amparados por Dios. Porque si no existe esto en nuestro corazón, nosotros vamos a ser parte de ese grupo que no va a estar en la presencia de Dios. Sus nombres van a ser quitados del libro de la vida. Vamos a ser engañados por los poderes del mal. Y entonces, ¿dónde quedó nuestra fe? Porque vuelvo a repetirle, la culminación y el objetivo de Satanás es que nosotros mismos voluntariamente saquemos a Dios de nuestra vida. Echemos a Dios de nuestra vida. Y va a venir con pruebas, llamémosle así, tangibles, que las puede ver y las puede entender usted, para darnos la idea de que Dios no ha estado presente. Usted lo tiene ya en la vida de muchas personas, ¿sí? Muchas personas niegan a Dios de una forma literal. Usted tiene a los enfermos mentales que son comunistas como Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Chávez de Venezuela, que por maldecir a Israel se le pudrieron los intestinos con cáncer. ¿Sí? Lo mismo le va a pasar a Petro, a Gustavo Petro, lo mismo le va a pasar a todos estos demonios, Daniel Ortega y todos estos que consideran que para ellos Cristo es cualquier cosa y de alguna manera maldicen a Cristo, maldicen al humano, pero va a llegar el momento en que Dios los va a parar definitivamente y los va a mover de esta tierra. Téngalo por seguro. Todos aquellos que han hecho lo malo y que dictaron leyes en contra de la maravillosa santidad de Dios, van a recibir un pago terrible en sus propias vidas. Pero aquellos que hemos mantenido a Cristo glorificado, que lo hemos exaltado aún en medio de nuestras pruebas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser guardados de toda mentira y de todo engaño. Que Dios le bendiga esta noche, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón, y ojalá que haya hermanos y hermanas que se sientan valientes en compartir este mensaje con otros, porque es así como podemos llegar al corazón de mucha gente. Que Dios le bendiga. Amén.